soy yo. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Siento que no escucho bien del oído derecho, más o menos desde antes de ayer. Ya, solo del oído derecho. Sí, solo del oído derecho. Ya, le voy a hacer primero unas preguntas y me las va a responder con toda la sinceridad, por favor. ¿Cuántos años tiene? 24. Ya, tienes 24 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante. Ya, ¿y qué estudia? Estudio economía en la Católica. Ah, en la católica. ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Me gusta salir a caminar, me gusta leer, ver películas. Ya, entonces te voy a hacer primero unas preguntas sobre tu familia y luego sobre ti. Ya. ¿Hay alguna persona de tu familia que haya sido diagnosticada con alguna enfermedad de la garganta o del oído? Mi papá rinosinusitis y creo que eso es todo. Ya, ¿y usted? Yo hasta el día de hoy no he tenido ninguna molestia, solo resfriados comunes cuando era pequeña. ¿Y tiene alguna cirugía o algo? Me operaron del apéndice cuando tenía 10 o 11 años. Solamente del apéndice. Sí. Ya. ¿Los fines de semana sales, tomas Solo a veces salgo y sí tomo cuando salgo. y fumas? No. Ya, muy bien. A ver, ¿cree usted que se pueda deber a algo esta disminución de audición que tiene? La verdad no sé, pero sí empezó después de ducharme el otro día en la mañana. Ya, ¿y cree que tiene algún síntoma más que pueda asociarlo con esto que le está pasando? Siento además dolor y picor y por momentos siento como un zumbido y presión En el oído derecho. en el oído Ya, derecho. no le Solo pasa ese. en los dos oídos. No, solo en ese. Ya, ¿ha tomado algo para que esto mejore? He tomado paracetamol, pero la verdad es que no ha funcionado. Ya, solamente toma paracetamol, no se ha puesto ningún tipo de gotas, lavado, nada. Nada. Ya, a ver, pásela a caminar por favor para que la revisemos. Sí. ¿Y no has tenido fiebre? No, Nada. nada más. Ya. Ya, súper. En el izquierdo no tienes ninguna molestia. Ninguna. ¿Te duele? No. Ahora, voy a examinar tu oído. Por favor, no se va a mover porque lo puedo lastimar, ¿ya? Porfa, no se va a mover. Ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que en el oído izquierdo, bueno, no tiene ninguna molestia porque está todo normal. En cambio, en el derecho hay lo que es un tapón de cerumen. ¿Ya? ¿Qué es eso? Le explico. Lo que pasa es que el oído tiene glándulas que van a secretar lo que se llama cerumen, ¿no ven? Y el cerumen no debería de acumularse. Lo que pasa en su caso es que se ha acumulado porque a veces pasa que como es un mecanismo de protección del propio oído, entonces puede que cuando intentan ingresar cosas que quieran contaminar, como polvo, o cuando se usa mucho tiempo los audífonos, o hay un uso excesivo de lo que son los hisopos de algodón o cotonetes, generalmente es lo que pasa esto, que es lo que le está pasando a usted. No es nada malo, lo que vamos a hacer no es nada agresivo, no es nada doloroso, es algo bien frecuente que pasa en los pacientes y lo que vamos a hacer es hacerle un lavado, ¿ya? Vamos a intentar, bueno, no vamos a intentar, vamos a hacer que ese taponcito se suavice y luego lo saquemos, ¿ya? Le voy a dar una receta para que vaya a la farmacia y se compre una jeringa y aquí ya vamos a hacer todo el procedimiento para que usted recupere toda la audición y así ya no tenga molestias, ¿ya? Voy a poner estas gotas para que se suavice el tapón y así cuando lo lavemos ya se sale, ¿ya? Un poquito incline la cabecita, por favor. Ya. Dentro de unos 45 minutos, vuelve para que le hagamos el lavado. Ya. Ya. Ahora le voy a lavar
el oído con un poquito de agua caliente. Ya. Agárrame sosteniendo esto, por favor, aquí. Gracias. Ya, eso. Vamos a empezar. No está muy caliente, ¿no? No, está bien. Ya, eso es todo. En 2 días, por favor, vuelva a la consulta para ver si los síntomas ya han mejorado. Gracias. Ya, bueno chicos, después de haberles mostrado nuestro caso clínico, voy a desarrollar un poco sobre sobre el tema que es la hipoacusia. Debemos saber que la hipoacusia es un trastorno sensitivo de los más frecuentes que existen en el ser humano, siendo este el resultado de trastornos del pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio, oído interno o vías auditivas centrales. Cuando se trata de secundario a trastornos del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, del oído medio, van a ser clasificadas como hipoacusias conductivas, porque impiden la transmisión del sonido del ambiente al oído interno. Y cuando van a ser trastornos del oído interno o de las vías centrales auditivas, van a clasificarse como hipoacusias neurosensoriales, ya que estas van a ser lesiones que afectan el mecanismo de transducción o de transmisión de la señal eléctrica por el octavo par hacia el cerebro. Es por eso que van a causar hipoacusias neurosensoriales. Algo que es importante destacar es que la hipoacusia súbita no tiene que subestimarse, ya que es un síntoma que puede revestir gravedad y que tiene que tratarse de manera cuidadosa. El 10% de la población adulta van a sufrir de lo que es la hipoacusia y por lo menos 1/3 de la población de las personas mayores a 65 años van a tener una pérdida de la audición suficiente para requerir lo que es un auxiliar auditivo. Ya, hablando un poco ya sobre la anamnesis, es importante saber que nos va a dar una gran cantidad de información que nos puedan orientar hacia la exploración que debemos realizar para tener un buen diagnóstico y de esta manera tener una buena terapéutica. En cuanto a la afiliación, hay 3 puntos en los que debemos poner interés y un poco más de énfasis, que van a ser la edad, el sexo y la ocupación. ¿Edad por qué? Edad porque según el grupo etario va a haber una prevalencia de patologías, como por ejemplo en los niños va a ser prevalente patologías de oído externo y de oído medio, o patologías que sean por cuerpos extraños, o porque los niños tienden a rascarse con las uñas el conducto auditivo externo. En adultos van a ser lesiones traumáticas y lesiones por las profesiones, ¿no? Y también la otoesclerosis. Y en adultos mayores o pacientes seniles, los tumores malignos. En cuanto a la ocupación, es importante, ¿por qué? En cuanto al sexo, es importante decir que hay patologías que tienen cierta apetencia por cada sexo. En las pacientes femeninas va a ser más común lo que es la otoesclerosis, sobre todo en periodos en los que haya una gran actividad endocrina. Y en el sexo masculino va a ser bastante prevalente lo que son las patologías degenerativas y también la sordera profesional. En cuanto a los antecedentes, tenemos que poner énfasis en lo que son antecedentes familiares y antecedentes personales. En cuanto a antecedentes familiares, tenemos que tener en cuenta un grupo de patologías que tienen gran componente hereditario, como por ejemplo la sordera perceptiva, la hipoacusia perceptiva, el síndrome de Alport, que va a ser un síndrome que se constituye por una nefritis intersticial y una sordera de percepción. También por otopatías y escleropatías degenerativas, sobre todo. En cuanto a antecedentes personales, es importante saber si el paciente tiene vicios por el alcohol, por las drogas o por el tabaco, ya que estos van a ser elementos que favorecen o acentúan los elementos neurosensoriales, neuronales y sensoriales. Ya.
En la enfermedad actual, acápites o puntos que tenemos que tener muy en cuenta van a ser momento de la aparición, como en nuestro caso, que la paciente refería que ha sido después del baño, que es algo bastante frecuente, sobre todo si se da baños con agua fría. En el momento de la aparición tenemos que tener muy en cuenta los síntomas con los que aparece, como por ejemplo se refieren síntomas como la presión en el conducto auditivo externo, presencia de prurito, puede haber tinnitus, puede haber zumbidos, puede haber presencia de náuseas, o incluso se refiere que en algunos pacientes puede llegar hasta el vómito. También puede haber también tenemos que poner énfasis en el tiempo de evolución, en el modo de presentación, que puede ser progresiva o abrupta, si es uni o bilateral, y si la intensidad, que generalmente es subjetiva, ya que esto no reviste un cuadro muy llamativo, o sea, que sea alarmante. La asociación a otros síntomas. Esto es importante ya que se presentan algunos síntomas, como por ejemplo que a veces el paciente refiere que se distorsiona la voz en su cabeza. Esto se va a conocer como autofonía. También a veces el paciente refiere que percibe de manera más acentuada los sonidos del interior de su cuerpo, como por ejemplo que el paciente percibe cómo late su corazón o lo siente con mayor intensidad. Otro síntoma también puede ser la mejoría de esta audición en ambientes ruidosos, que esto se conoce como paracusia. La administración de medicamentos, ya que muchas veces también se puede deber a medicamentos ototóxicos, y la exposición a ruidos. Aquí les dejo una clasificación sobre las causas más frecuentes y prevalentes de lo que van a ser las hipoacusias. Como ya les he dicho, las hipoacusias se deben dividir en dos grandes grupos, la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. En la hipoacusia conductiva, las causas más comunes van a ser tapón de cerumen, cuerpo extraño, empecemos. Tapón de cerumen, como se lo ha descrito en nuestro cuadro y en nuestro caso clínico anterior. Cuerpo extraño, sobre todo en los niños. Tuberculosis óptica, ¿por qué? Porque es una patología que reviste gran importancia en nuestro medio, y esta va a ser por vía hematógena. Colesteatomas, otitis media aguda, otitis externa maligna y mastoiditis. Y en el segundo gran grupo, que son las hipoacusias neurosensoriales, se van a dividir en congénitas y en adquiridas. Congénitas van a ser sobre todo algunos síndromes, y en las adquiridas vamos a tener la presbiacusia, que es en pacientes seniles. Puede ser una hipoacusia neurosensorial adquirida secundaria a tóxicos o también secundaria a trauma sonar. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la exploración física. En la exploración física tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. Primero, el pabellón auricular, luego las regiones periauriculares y por último el conducto auditivo externo. Aquí les dejo una imagen sobre la anatomía externa del pabellón auricular. Lo primero que tenemos que fijarnos en el pabellón auricular es la implantación del pabellón. La implantación del pabellón nos puede orientar a enfermedades congénitas del paciente que puedan estar relacionadas con la hipoacusia y las enfermedades infecciosas. Luego tenemos que ver el aspecto de la piel, ver si la piel se encuentra con escoriaciones, con úlceras, por ejemplo, que se presentan en arteritis o en otras patologías. La coloración, si esta coloración es pálida, como por ejemplo en una anemia, si la coloración es azulada, como por ejemplo en una crioglobulinemia, o si la coloración es rojiza, por ejemplo en la policitemia, ¿no? Y por último tenemos que ver si hay nódulos. Los nódulos se encuentran generalmente cuando hay una condrodermatitis. Siguiendo con la inspección, tenemos que ver también las regiones periauriculares. Tenemos que fijarnos si hay tumefacciones o adenopatías. Las adenopatías nos pueden orientar a enfermedades infecciosas si estas son dolorosas, o pueden orientarnos a
patologías neoplásicas, por ejemplo, si esas no tienen dolor y están muy adheridas en planos profundos, ¿no? Y por último tenemos que hacer la evaluación del conducto auditivo externo. Lo que tenemos que hacer es una inspección directa. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos que utilizar las dos manos. Con una mano tiramos de la oreja hacia arriba, o sea, del pabellón auricular hacia arriba, y con la otra mano tratamos de aproximar el trago hacia la cara. De esta manera vamos a poder ampliar lo que sería la visión del conducto auditivo externo, y podemos visualizar en este caso si es que hay un exceso de cerumen y si es que hay alteraciones en el conducto auditivo externo. En la palpación lo que buscamos principalmente es dolor y un aumento de la temperatura, y tenemos que palpar las siguientes regiones. Primero, el cartílago del trago. Si palpamos un cartílago del trago doloroso, nos indica de una otitis externa, ¿no? Luego, si palpamos el gonion y la apófisis mastoidea dolorosas, podríamos sospechar de una otitis media. Y por último, tenemos que palpar los ganglios para ver si hay una adenopatía ganglionar o no. Ya chicos, ahora les voy a explicar la parte de otoscopía. Bueno, la otoscopía es fundamental, ¿no?, para la exploración física, ¿no?, del conducto auditivo. Principalmente vamos a ver con la otoscopía conducto auditivo externo y lo que es la membrana timpánica. Fundamentalmente vamos a dar énfasis en lo que es la membrana timpánica. Bueno, para empezar tenemos que desglosar lo que es la técnica, ¿no? Esto se hace con el otoscopio. También se conoce como otoscopía indirecta, ¿no?, porque se hace, como ya les he mencionado, con este instrumento de aquí, que es el otoscopio. Bueno, entonces el explorador utiliza sus dedos, básicamente utiliza el otoscopio como si fuera lápiz, así lo describen, con sus dedos pulgar e índice. Y como ya se les ha explicado anteriormente, se tiene que acomodar lo que es el conducto auditivo externo, ya que este se encuentra acodado. Entonces se alinea traccionando lo que es hacia atrás y hacia arriba, ¿no?, o hacia arriba y luego hacia atrás, el pabellón auricular. De esta manera esa acodación se hace menos marcada, ¿no?, y de esa manera tenemos acceso directo hacia lo que es la membrana timpánica. Entonces lo primero que hace el operador es traccionar, ¿no?, hacia superior y luego hacia posterior. Esto principalmente en pacientes ya adultos, ¿no?, ya que en neonatos, como el conducto auditivo es más pequeño, es básicamente traccionar solo hacia abajo. Y ya con la otra mano se agarra, como ya les he mencionado, como lápiz el otoscopio, y de esa manera se introduce, ¿no?, a lo que es el meato auditivo, y se puede explorar el oído externo principalmente, o el oído externo. Bueno, también algo importante es que se puede poner el dedo del medio a manera de tope, ¿no?, para no introducir demasiado lo que es el otoscopio, como lo están viendo en la imagen en esta parte. Entonces de esa manera el paciente, por más que se mueva o sin querer el explorador, igual ya va a tener el dedo del medio como tope, entonces no lo va a introducir mucho. Algo importante que hay que mencionar es que la cavidad auditiva, principalmente cerca de la membrana timpana, es bastante inervada. La inervación es compleja, ¿no? Está dado por lo que es el vago, el nervio facial, el glosofaringio, incluso fibras nerviosas que van de C1 y C2. Entonces, si introducimos demasiado, molestamos demasiado lo que es el conducto auditivo externo, podemos producir un ataque de tos. Incluso he visto que se puede provocar el vómito por reflejo vagal, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto es lo fundamental, ¿no?, lo que es la otoscopía. Y lo principal que vamos a ver es obviamente el conducto auditivo externo. Esto, cómo se divide el oído, ya lo hemos desglosado en otros videos, ¿no?, que lo pueden revisar, como el de las leyes de iguales. Entonces ahí lo pueden revisar con más profundidad y más detalle. Pero básicamente lo que es la membrana timpánica, lo que divide es el oído externo del oído medio o caja timpánica. Entonces lo principal que vamos a hacer con la otoscopía, volviendo, es vamos a ver las características del conducto auditivo. Es decir, si hay atresias, si hay cerumen. Entonces es muy importante primero ver las paredes de esta y luego llegar hacia lo que es la membrana timpánica.
La membrana timpánica va a tener las siguientes características. Tenemos acá lo que es la inserción. Obviamente tenemos que ver que el hueso en donde está insertado es el hueso temporal, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar insertado lo que es la membrana timpánica. Entonces primero va a tener un marco fibroso, ¿no? El anillo fibroso. Y luego vamos a tener lo que son sus partes. Principalmente vamos a describir lo que es el ombligo, que es esta parte de acá. Es una pequeña concavidad, sí, exacto. Una pequeña concavidad que es desde el extremo inferior de lo que es el mango del martillo. Este de acá que pueden ver es el martillo, el huesecillo del martillo, ¿no? Que forma lo que son la cadena osicular que se encuentra ya en el oído medio. Entonces esto es súper importante. Luego tenemos lo que es la apófisis lateral. Y de la apófisis lateral, del mismo huesecillo que ya les he mencionado, sale lo que es el pliegue malleolar posterior y el pliegue malleolar anterior. Y de esta manera podemos dividir, ¿no?, lo que es la membrana timpánica en dos partes, ¿no? Lo que es la pars tensa, que es esta de acá, o la membrana tensa también le llaman, y lo que es la membrana flácida, que es esta parte de acá que queda delimitada entre los dos pliegues que ya les hemos mencionado. En la nomenclatura más clásica también se puede conocer esta pars flácida como membrana de Sharpnel. Entonces también es como dato de conocerla de esa forma. Y algo muy importante es ya los rasgos más característicos que va a tener lo que es la membrana, que va a ser, es de carácter ovalada, va a ser translúcido y de color gris perlado, así lo describen. Y otra cosa importante que no es reparo anatómico, pero se puede ver reflejado, ¿no?, por la iluminación del otoscopio, es el triángulo luminoso, que es este de acá. Es importante conocerlo. Entonces luego les voy a mostrar ya la imagen. Este es un esquema anatómico, ahorita lo vamos a ver real. Entonces aquí lo tenemos, ¿no?, con todas las características que ya les he mencionado. Y algo importante es que se puede segmentar, ¿no?, lo que es la membrana timpánica en 4 segmentos, o en realidad 2, y esos 2 se vuelven a segmentar, que es el anterior y el posterior. ¿Cómo está segmentado de esta forma? Es básicamente una línea que vaya por todo el mango del martillo y otra perpendicular que pase por el ombligo. De esa manera tenemos estas dos líneas que segmentan lo que es la membrana timpánica, de una anterior y otra posterior. Y la anterior a su vez se va a dividir en una antero-superior, antero-superior, antero-inferior, posterior-superior y posterior-inferior. De esa manera tenemos lo que son los 4 segmentos de la membrana timpánica, y como ya les he mencionado, este es el anillo fibroso, ¿no?, donde se inserta lo que es el ombligo. Ya les he mencionado, ¿no?, lo que es el martillo. Entonces es muy importante conocer de esta manera. Todo esto de acá es lo que es la membrana tensa, ¿no? Y acá lo que está de color azul es lo que está entre los dos pliegues, ¿no?, el pliegue malleolar anterior y el pliegue malleolar posterior, es la pars flácida. Entonces de esa manera tenemos todas las características, y de esa manera como se ve lo que es una membrana timpánica normal. Entonces, entendiendo esto, podemos ver aquí una imagen de una otoscopía. Aquí están las paredes, ¿no?, del conducto auditivo externo, ¿no? Aquí está lo que es la glándula ceruminosas, aquí están los cilios, también se puede observar. Entonces es importante ver lo que son las paredes, ¿no?, para ver si hay atresias o cerumen, ¿no? Es importante también ver las características del conducto auditivo externo. Y aquí está lo que es la membrana timpánica, ¿no?, fundamental, que ya con las características que ya les he mencionado. Entonces, así se vería, ¿no?, lo que es un conducto auditivo externo tapado con cerumen, ¿no?, o tapón ceroso también se conoce, ¿no? Entonces ya no vamos a poder apreciar lo que es el conducto, la membrana timpánica, no vamos a poder llegar a apreciarla, y va a estar totalmente tapada, ¿no?, literalmente por el tapón ceroso. Ahora yo les voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento de la hipoacusia, es decir, de nuestro caso que les mostramos previamente. El objetivo del tratamiento es liberar lo que es el conducto auditivo externo del tapón de cerumen. Ahora, para esto utilizaremos los posibles tratamientos que podemos utilizar son los siguientes: agentes cerumenolíticos administrados por el propio paciente, autolavado con lo que sería una pera, y extracción por lavado con jeringa o aparato eléctrico. Ahora, los agentes cerumenolíticos administrados por el propio paciente deberían ser
primer método recomendado y algunos estudios indican que esto tiene una efectividad del 40%. Es el método más económico que encontraremos. Ahora estos agentes se dividen en tres, los que son por medios acuosos, los que son de base aceitosa y el resto que en sí no se conoce su mecanismo de acción. Ya, ahora el autolavado con la pera. Estos demuestran algunos estudios que puede ser un buen método implementado por el paciente y nos evita lo que son grandes gastos. Ahora, este es el más importante y el que mostramos en nuestro video. Es la extracción por lavado con jeringa. En sí este es el método más utilizado y el más eficaz, ya que el lavado por jeringa tiene una eficacia de 70-75%. Y si implementamos lo que es los agentes cerumenolíticos, como se pudo ver en el video, tiene una eficacia de 95-97%. Ahora, esto va a tener contraindicaciones. En estos casos son los que no se puede emplear lo que es el lavado del conducto auditivo con lo que es la jeringa. Serían la sospecha de perforación timpánica actual o pasada, un cerumen duro, edema del conducto auditivo externo, antecedentes de trauma o cirugía óptica, vértigo severo, evidencia de material purulento, historia de otitis media aguda o crónica, dermatitis del conducto auditivo externo, entre otros. Ahora estos son los materiales empleados, que son agua a temperatura corporal, ya que si no podemos irritar al paciente o molestarlo, provocando que éste tenga náuseas o vómitos. Después, bateas o recipientes, en sí se utiliza lo que es una riñonera, se utiliza una jeringa. En este caso podemos utilizar una jeringa otológica o una jeringa de 20 cc. El otoscopio, como ya les explicaron, el otoscopio, como pudieron observar en el video, nos permite delimitar o ver en qué situación o lugar se encuentra nuestro tapón de cerumen. Después, paños desechables para que se limpie nuestro paciente y guantes, obviamente. Para terminar, nos hemos basado en el algoritmo de la valoración de la hipoacusia sacada del Harrison, medicina interna, como podemos ver, donde tenemos que saber que la hipoacusia es uno de los trastornos más frecuentes en la población adulta, por lo menos afectando un 10% de esta población. Las afecciones están tanto en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, el oído medio, el oído interno y las vías auditivas centrales. Por lo que tenemos que este grupo grande tener una correcta interrogación, sobre todo con una buena anamnesis y un examen físico con el otoscopio. Si esta afección vemos anormalidad con el examen físico, con el otoscopio, significa que es evidente la causa o la etiología de la hipoacusia. Entre los más comunes, como podemos ver, y como lo hemos desarrollado, el tapón de cerumen, ¿no? Como entre otros, la perforación de membrana timpánica, como podemos ver acá. Si este es normal, significa que tenemos que ayudarnos de otras herramientas como son la audiometría de tonos puros y habla. La hipoacusia puede ser resultado de trastornos en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo y en el oído medio, que interfieren en la transmisión del sonido del ambiente externo hacia lo que es el oído interno, que nos habla de causa de hipoacusia conductiva. En cambio, si el trastorno está en las vías auditivas centrales, en los mecanotransmisores del oído interno, o alteraciones neurosensoriales que van hasta el cerebro, entonces hablamos de causa de hipoacusia neurosensorial, como podemos ver acá. Hipoacusia neurosensorial, hipoacusia conductiva y la mixta. La conductiva y la mixta podemos también ayudarnos de lo que es la audiometría por impedancia, que nos puede separar en grupos mucho más certeros para llegar a una etiología y una causa y a un tratamiento, como podemos ver acá, ¿no? Si es de causa hipoacusia neurosensorial,
podemos dividirla en aguda o crónica, en simétrica o asimétrica, donde también podemos separar en grupos de etiologías mucho más pequeños y mucho más certeros para el diagnóstico del paciente. Además podemos ayudarnos de la imagenología, sobre todo la resonancia magnética y la tomografía, para ver tumores comunes, tanto benignos como malignos, por ejemplo en el ángulo punto cerebeloso. Entonces, y esto ha ayudado, además de lo que son los potenciales evocados, podemos llegar a un diagnóstico y posteriormente a una clasificación, tratamiento terapéutico y pronóstico para el paciente. Entonces, además, como ya hemos visto el desarrollo de toda la patología de lo que era el tapón de cerumen, nosotros hemos hecho una anamnesis, que es importante recalcarlo, en el examen interrogatorio. Hemos hecho un examen físico con lo que es el otoscopio, por lo cual hemos definido que este era anormal y hemos llegado a la conclusión del origen etiológico era el tapón de cerumen. En el caso de que este sea no sea evidente, entonces tiene que haber una segunda consulta en el que se tiene que volver a hacer el examen físico interrogatorio para ver la valoración de enfermedades concomitantes a esta primera patología, que es el cerumen, ¿no? El tapón de cerumen, que nos puede haber enmascarado esta patología. Como hemos visto nosotros, hemos llegado a la conclusión de la afección, ya sabiendo la etiología, un buen pronóstico y una terapéutica adecuada para el paciente.